Descripción YouTube. ¿Has visto alguna vez a un padre millonario gastar 2 millones de euros solo para humillar públicamente a su hija llamándola inútil delante de toda la élite de Madrid? Esta impactante historia de venganza familiar y drama corporativo sigue a Elena Vargas, la hija que todos subestimaron durante años en el mundo de los negocios españoles. Mientras su padre Alejandro Vargas celebra su supuesto legado en una gala extravagante en el Gran Hotel Palacio Imperial, ella guarda un secreto financiero que cambiará todo para siempre. Una trama llena de traición, manipulación familiar y una revancha calculada que demuestra que los números nunca mienten y que el silencio puede destruir imperios. Si te gustan las historias de superación, hijas fuertes y justicia poética en el entorno empresarial español, esta narrativa te mantendrá enganchado del principio al fin. Perfecta para quienes buscan drama realista con giros inesperados y empoderamiento femenino. ¿Alguna vez has visto a un hombre gastar 2 millones de euros solo para demostrarte que no vales nada? Luego, ver su cara cuando descubre que controlas un tercio de todo lo que él construyó con tanto orgullo. En la fiesta deslumbrante de mi padre, levantó su copa y me llamó su hija inútil ante un micrófono en vivo. Todos se rieron. 72 horas después, en el mismo edificio, deslicé un documento sobre la mesa de la sala de juntas que lo convirtió legalmente en irrelevante. Me llamo Elena Vargas y en este momento estoy de pie a la sombra de una escultura de hielo de 3 metros de altura tallada con el logo del grupo Nexus Vargas. Viendo cómo mi padre derrocha 2 millones de euros que en realidad no tiene para celebrar un legado que no construyó solo. Tengo 36 años y, si miras la lista de invitados de esta noche, verás mi nombre garabateado al final. En la categoría opcional. Entre la tercera ayudante del catering y el violinista suplente. Pero estoy aquí. Estoy al fondo del salón ático del ultraexclusivo Gran Hotel Palacio Imperial de Madrid. Un lugar que cobra 50.000 euros solo por abrir las puertas. El aire aquí es reciclado. Frío y huele a dinero, orquídeas importadas de Canarias. Champán vintage y ese olor metálico del ego descontrolado. Desde mi posición veo todo el ecosistema de la élite madrileña, un mar de lentejuelas, terciopelo negro y trajes italianos hechos a medida. Hay políticos estrechando manos con banqueros. Magnates tecnológicos riendo demasiado fuerte ante chistes que no tienen gracia. Y el habitual enjambre de brokers rondando la barra libre como tiburones que huelen sangre. Todos han venido a besar el anillo. Han venido a celebrar a Alejandro Vargas, el visionario fundador del grupo Nexus Vargas. La enorme pantalla LED detrás del escenario reproduce un montaje de la historia familiar, una obra maestra en alta definición de historia revisada. Ahí está mi padre con casco en 1995 señalando un puente del AVE. Ahí está cortando la cinta en el nuevo hub logístico de Barcelona. Hay fotos interminables jugando al golf con ministros y estrechando manos con pesos pesados de la industria. Y, por supuesto, las fotos familiares. Veo como la pantalla repasa 20 años de recuerdos y noto la elección de edición al instante. Mi madre ha desaparecido. Obvio. Murió cuando yo tenía 8 años. En la narrativa de los Vargas. La han borrado con suavidad para dejar sitio a la nueva versión. Pero no solo ella. Yo no aparezco ni una sola vez. Hay fotos de navidades familiares donde me han recortado, dejando un hueco raro entre el árbol y la chimenea. Hay vídeos de vacaciones donde la cámara se detiene con cariño en mi madrastra Victoria y su hijo Mateo, mientras yo debía de estar sujetando la cámara. Es un borrado visual completo. Si solo conocieras a la familia Vargas por este vídeo,
Pensarías que Alejandro Vargas solo tiene un heredero. Y ese es exactamente el objetivo. En el escenario, la música sube hasta un crescendo triunfal. Las luces se atenúan y el foco ilumina al hombre del momento. Mi padre está en el podio agarrando una flauta de champán de cristal. Lleva un smoking que cuesta más que el coche de la mayoría de la gente y su cara tiene ese brillo enrojecido que me dice que ya va por el tercer vaso de whisky de la noche. Le encanta el foco. Se alimenta de él. Mira a los 500 invitados que aplauden y cree que cada palmada es un homenaje a su genio. Da unos golpecitos en el micrófono. El sonido retumba por el enorme salón y silencia los murmullos. Gracias, dice con esa carisma ensayada que ha seducido a inversores durante décadas. Gracias a todos por estar aquí para presenciar el próximo capítulo del grupo Nexus Vargas. La gente siempre me pregunta: Alejandro, ¿cómo construyes un imperio que perdura? Y yo les respondo: necesitas sangre fuerte. Necesitas un legado que entienda la visión. Hace una pausa para causar efecto y sonríe con esa sonrisa de tiburón. Las cámaras giran hacia la mesa VIP del frente. Tengo un solo heredero de verdad, anuncia mi padre levantando la copa hacia Mateo. La pantalla gigante pasa a imagen en directo de Mateo. Mi hermanastro está sentado allí. Guapo de una forma perezosa e inmerecida. ¿Tiene 38 años? Es encantador y completamente inútil. Nunca ha leído un balance en su vida. Cree que Ibiza es una isla griega. Pero tiene la mandíbula, el pelo y la capacidad de copiar a la perfección la arrogancia de mi padre. Mateo levanta su copa y hace un saludo arrogante a la cámara. Mi padre suelta una carcajada y se apoya pesado en el podio. ¿Sabéis? El legado es algo curioso. Hay que tener cuidado con quién dejas las llaves del reino. Algunos hijos nacen para llevar la antorcha. Da un sorbo y sus ojos empiezan a barrer el fondo del salón. Sabe que estoy aquí. Se aseguró de que yo supiera que apenas estaba invitada. Pero me necesita aquí. Me necesita como atrezo. Sus ojos se clavan en mí. De pie en las sombras junto a la entrada de servicio. Y algunas hijas, dice con un tono falso de compasión que me revuelve el estómago, nacen para decorar el árbol genealógico. No para liderarlo. Un murmullo de risas recorre la sala. Son risas nerviosas. La gente no sabe si es broma o ejecución pública. Pero mi padre está lanzado. Se siente invencible. Tenemos aquí a mi hija Elena esta noche. En algún sitio del fondo, continúa. Señalando vagamente hacia mí. El operador del foco me busca frenético y de pronto un haz de luz blanca cegadora me ilumina. No parpadeo. Me quedo quieta. Sujetando mi agua con gas. Elena es una chica encantadora, dice mi padre dirigiéndose a 500 de las personas más poderosas de la ciudad y a miles más en streaming. Pero seamos sinceros, es mi hija inútil. Le gusta esconderse entre hojas de cálculo. Cree que las matemáticas son una personalidad. Las risas son más fuertes ahora. Es esa risa cruel de manada. Ríen porque el millonario ríe. Ríen porque se alegran de que el blanco no sean ellos. Es analista de riesgos o algo así, añade mi padre despachando toda mi carrera con un gesto de la mano. ¿Segura? ¿Aburrida? ¿Pequeña? Eso no es el estilo Vargas. Nosotros damos grandes golpes. Construimos el futuro. No nos escondemos contando céntimos.
Así que brindemos por Mateo. ¿El futuro del grupo Nexus Vargas? Levanta la copa. La sala aplaude. La música sube otra vez. Me quedo congelada un segundo. Oigo el sonido exacto de la sala, el tintineo del hielo y las copas de cristal. Las risitas forzadas de hombres que le temen a mi padre. Los susurros de mujeres que se alegran de no ser yo. Veo algunas miradas compasivas, una joven camarera bajando la vista a su bandeja. Un socio mayor que aparta la mirada avergonzado. Pero sobre todo veo diversión. Siento el calor familiar de la humillación subiendo por mi cuello. Es un calor que conozco desde los 12 años. Es la sensación de ser pequeña. De estar equivocada. De ser un error en una foto perfecta. Pero esta vez algo es diferente. Esta vez el calor no llega a mis ojos. Esta vez mis manos no tiemblan. Miro a mi padre en ese escenario. Borracho de su propio reflejo. Y no siento tristeza. Siento frialdad clínica. Siento como un cirujano mirando un tumor que hay que extirpar. Entonces Victoria decide clavar el cuchillo. Mi madrastra está sentada junto a Mateo con un vestido plateado que parece dinero líquido. Ve la cámara sobre ella y hace una mueca teatral perfecta, la cara de madre sufridora con una hija difícil. Se inclina hacia el micrófono de la mesa familiar. ¡Ay! Alejandro. Para allá, dice con voz amplificada. Ligera y juguetona. Pero luego baja el tono lo justo para sonar conspiradora. ¿Pero en serio? Quizá deberíamos pedir seguridad que vigile a Elena por ahí atrás. Ya sabéis cómo se pone. Tiene la costumbre de incomodar a la gente seria. No queremos que nos agüe la fiesta con tanta realidad. La sala lo toma como broma. Ríen con la bella esposa. Pero yo sé lo que es. Es una advertencia. Victoria recordándome mi lugar. Diciéndome que soy una invitada en su mundo y apenas tolerada. Diciéndome que soy peligrosa no porque sea violenta, sino porque soy aguafiestas. Soy la que hace preguntas. La que señala que el emperador no solo está desnudo sino profundamente endeudado. El foco se queda sobre mí 5 segundos eternos antes de volver al escenario. Tomo un sorbo lento de mi bebida. Mi monólogo interior corre un guión muy distinto al que suena en el escenario. Mi padre acaba de llamarme inútil. Cree que esta fiesta celebra sus recursos ilimitados. Aquí está la realidad que nadie en esta sala conoce. Esta fiesta costó exactamente 2.145.000 euros. Lo sé porque vi las facturas. Las orquídeas importadas. 30.000 euros. El espectáculo de luces LED que acaba de borrar mi existencia. 150.000 euros. La actuación de la banda de jazz. 75.000 euros. El champán vintage a 400 euros la botella. Mi padre cree que estas facturas las paga el fondo de marketing del grupo Nexus Vargas. No sabe que ese fondo se secó hace 6 meses porque Mateo lo gastó en un proyecto fallido de metaverso. No sabe que durante los últimos 90 días, los cheques de su vida, incluida esta fiesta, los ha cubierto en silencio una entidad privada llamada Holding Bahía Luminosa. No sabe que Holding Bahía Luminosa no es un banco ni un socio corporativo. Es una sociedad instrumental. Y desde luego no sabe que la única firmante de Holding Bahía Luminosa es la hija inútil que está al fondo del salón. Yo pagué el foco que usó para humillarme. Yo pagué el micrófono que usó para insultarme.
Yo pagué el champán que bebe para brindar por mi exclusión. Veo movimiento por el rabillo del ojo. Es Tomás, jefe de seguridad del hotel. Lo conozco desde hace años. Es un buen hombre con 3 hijos y una hipoteca. Y parece que quiere estar en cualquier sitio menos aquí. Se acerca a mí. Respondiendo a la broma de Victoria. Le han dado la señal. Me están pidiendo educada pero firmemente que salga del encuadre. Podría montar una escena. Podría gritar. Podría tirar mi bebida. Eso es lo que esperan. Eso es lo que haría la hija emocionalmente inestable. En cambio, sonrío. Es una sonrisa pequeña. Terriblemente tranquila. Llevo 15 años esperando que hagan esto. Esperando el momento en que su arrogancia eclipse por fin su instinto de supervivencia. Miro directamente a la cámara que recorre la sala. Rompiendo la cuarta pared de esta farsa. Veréis. Mi padre cree que soy una analista de riesgos de nivel medio en una firma de la que nunca ha oído hablar. Cree que vivo en un piso pequeño y recorto cupones. Cree que mi mayor logro es una hoja de cálculo. Se equivoca con el piso. Y definitivamente se equivoca con el trabajo. Lo que no sabe es que durante la última década, mientras él posaba para revistas y dejaba que Mateo quemara dinero, yo construía. Trabajaba 18 horas al día. Apalancaba activos. Creaba un fondo de capital privado llamado Capital Helios Sierra. Y a través de Helios Sierra y una red de 6 sociedades instrumentales con nombres aburridos y olvidables como Línea Ciprés Partners y Trust Meridiano Polar. He estado comprando. Cada vez que las acciones del grupo Nexus Vargas bajaban porque Mateo tuiteaba alguna estupidez. Compraba. Cada vez que un consejero se divorciaba y necesitaba liquidez rápida. Compraba. Cada vez que la empresa emitía nuevas acciones para cubrir deuda. Compraba. Lo hice en silencio. Lo hice legalmente. Lo hice sin descanso. Desde esta mañana. La hija inútil que se esconde entre hojas de cálculo posee exactamente el 31% del grupo Nexus Vargas. Mi padre posee el 17%. Mateo posee 0. Victoria posee 0. Entre todos. La familia controla menos de la mitad de lo que controlo yo sola. Tomás me alcanza. Señorita Vargas, dice en voz baja. Con ojos de disculpa. La señora Vargas ha solicitado lo siento. Quizás sea mejor que dé la noche por terminada. Miro a Tomás. Luego miro al escenario donde mi padre ríe con el brazo alrededor de Mateo. Pareciendo el rey del mundo. No me voy porque me avergüence. Tomás, digo con voz firme y clara para que me oigan los de alrededor. Me voy porque tengo trabajo que hacer. Me doy la vuelta y camino hacia la salida. No miro atrás. Mi padre cree que esta noche era su vuelta de honor. Cree que acaba de ponerme en mi sitio. Pero olvidó una cosa. Hace años. En un momento de desesperada necesidad de efectivo. Firmó un acuerdo de socios revisado. Enterrada en ese acuerdo. En una sección que nunca leyó. Está la cláusula 14b. Es un pacto de dignidad. Dice que si un accionista mayoritario humilla o excluye públicamente a un inversor mayoritario en un evento de la empresa, ese inversor tiene derecho a activar una revisión de gobernanza de emergencia y una recompra forzosa de acciones.
Creyó que humillaba a su hija. No se dio cuenta de que humillaba a su mayor accionista. 72 horas. Eso es lo que tardará en convocarse la junta de emergencia. 72 horas después. Este mismo salón será la prueba A. 72 horas después. El hombre del escenario se dará cuenta de que las hojas de cálculo que se burló son en realidad los barrotes de la jaula que acabo de construir a su alrededor. Quédate conmigo hasta el final porque la parte más brutal de esta historia no es cómo le quité su silla. Es lo que elegí hacer con el poder que él nunca creyó que merecía. Las puertas del ascensor se abren. Entro y pulso el botón del vestíbulo. La música de la fiesta se aleja. Es hora de enseñarles qué aspecto tiene realmente lo inútil. Tenía 12 años la primera vez que me llamó, Mona. De la misma forma que llamas listo a un perro por sentarse cuando se lo ordenas. Fue en una celebración mucho más pequeña que el espectáculo de 2 millones de euros del Palacio Imperial. Era una cena íntima. Solo familia cercana y algunos socios de mi padre. En el comedor cavernoso de nuestra mansión en La Moraleja. Acababa de ganar el campeonato autonómico junior de matemáticas. Recuerdo que el trofeo era absurdamente grande. Todo de plástico dorado sobre una base pesada de mármol. Apenas podía llevarlo. Se lo llevé a mi padre. Radiante. Con el pecho apretado por la necesidad desesperada de su aprobación. Levantó la vista de su conversación. Me dio una palmadita en la cabeza sin mirarme apenas y dijo, ¡qué mona! Elena. Muy bonito. Luego volvió a su invitado. Mona. Esa palabra desinfló todo el logro al instante, reduciendo meses de trabajo a un truco de salón infantil. Una hora después, mi padre se levantó. Tintineó su copa y arrastró a Mateo, que tenía 14 años, encima de la mesa del comedor. La mesa tembló, pero mi padre lo sujetó. Mateo había ganado una medalla de participación en una liga infantil de fútbol. Su equipo había quedado en sexto lugar. Mi padre levantó la barata medalla de bronce colgada de su cinta azul descolorida como si fuera oro olímpico. Esto de aquí, bramó mi padre a la mesa. Con la cara iluminada por un orgullo que nunca había visto dirigido a mí, ¿es liderazgo natural? ¿Es instinto? ¿Es el estilo Vargas? Le revolvió el pelo a Mateo y la mesa aplaudió. Yo estaba en el marco de la puerta sujetando mi pesado trofeo dorado y me di cuenta por primera vez de que, para los ojos de mi padre, no pesaba nada. Antes de La Moraleja, antes del ruido y la actuación, estaba mi madre. Murió cuando yo tenía 8 años. Mis recuerdos de ella no son grandiosos ni ruidosos. Son tranquilos y suaves como acuarelas. Recuerdo tardes en el suelo de su estudio soleado. Olor a libros viejos y té. Haciendo puzzles de 1000 piezas de paisajes complejos. Ella fue quien me enseñó que los números no son fríos. Decía que eran solo otro idioma para la verdad. Los números no mienten. Cariño, murmuraba mientras sus dedos encontraban la pieza perfecta con velocidad imposible. La gente miente. Las circunstancias mienten. Pero los números siempre cuentan la historia real. No lo olvides nunca. Cuando murió, el idioma de la verdad murió con ella en aquella casa. Los puzzles se guardaron. El silencio se sustituyó por un ruido performativo implacable. 6 meses después del funeral, Alejandro se casó de nuevo.
Victoria era y es una ex ejecutiva de relaciones públicas glamurosa. Entró en nuestras vidas como una rebranding corporativa. Era todo ángulos afilados. Sonrisas blancas brillantes y eficiencia despiadada. Cambió los muebles. Las cortinas. El menú de la cena y la definición de familia. Me veía como un mueble viejo e inconveniente que quedó del propietario anterior. Era un problema de marca. Era callada. Era observadora. Y era hija de mi madre. No encajaba en la nueva imagen brillante de los Vargas que ella estaba construyendo. Y, por supuesto, trajo su propio mueble, Mateo. 2 años mayor que yo. Mateo era todo lo que yo no era. Era ruidoso. Encantador sin esfuerzo y alérgico a la responsabilidad. Incluso entonces era terrible con el dinero. Pero sabía exactamente cómo alimentar el ego de Alejandro. Se convirtió en el hijo que mi padre siempre quiso, un espejo carismático perfecto de sí mismo. Solo más joven y más guapo. Se convirtió en el niño de oro de la noche a la mañana. La dinámica de nuestra familia quedó grabada en piedra ese día. Los logros mediocres de Mateo se celebraban con cenas de chuletones y aplausos ensordecedores. Mis éxitos académicos se trataban como hobbies extraños y ligeramente embarazosos. Se convirtió en una escena recurrente. Yo intentaba hablar de haber ganado la Feria de Ciencias Distrital con un proyecto de modelado algorítmico y Alejandro me cortaba a media frase. Elena. Por favor, decía en la mesa. Con cara de profundo aburrimiento. Nadie quiere oír hablar de hojas de cálculo en la cena. Es deprimente. Habla de algo real. Un minuto después. Estaba entusiasmado contando cómo Mateo se había librado de una multa por exceso de velocidad. Eso es carisma. Eso es el don. Anunciaba a la sala. Aprendí a dejar de hablar de mis logros. Solo parecían resaltar lo diferente que era. Lo equivocada que estaba en su mundo. La etiqueta que me perseguiría las siguientes 2 décadas nació en una cena de Nochebuena. ¿Tenía 17 años? Estaba solicitando universidad. Una tía lejana intentando conversar me preguntó qué pensaba estudiar. Llevaba años trabajando en ello. Finanzas cuantitativas y ciencia de datos, dije. La mesa se quedó en silencio. Mi padre soltó una risa corta y aguda. Era una risa de incredulidad genuina. Como si acabara de anunciar que me unía al circo. Miró alrededor de la mesa. Sonriendo a los parientes. Invitándolos a la broma. ¿Os lo podéis creer? Dijo sacudiendo la cabeza. Finanzas cuantitativas. Señaló con el tenedor hacia mí. Todavía con risa en los ojos. Ella cree que las matemáticas pueden sustituir al carisma. Cree que los números pueden sustituir al instinto. Se inclinó, bajando la voz a tono conspirador aunque lo bastante alta para que todos oyeran. Escucha. Elena. Déjame darte un consejo real. En el mundo real, las conexiones construyen imperios. El carisma construye imperios. Nadie ha cerrado nunca un acuerdo de 1000 millones con una hoja de cálculo. Todos rieron. No la risa nerviosa de la fiesta. Fue una risa sincera. De corazón. De complicidad a mi costa. Desde ese día fui la chica de los números fríos. La que no lo entendía. La que no tenía el gen de la gente.
Las tácticas de Victoria eran más silenciosas. Más quirúrgicas. Era maestra del aislamiento sutil y plausible. Las invitaciones a galas benéficas o fines de semana familiares en la casa del lago se olvidaban de reenviarme por error. ¡Ay! Cariño. ¿No te llegó? Decía con cara de preocupación fingida. Mi asistente debió usar tu antigua dirección de la universidad. ¡Qué pena! Te echamos de menos. En cenas grandes. Organizaba el sitting chart para que yo siempre estuviera al final junto a un tío sordo o un socio extranjero que no hablaba español. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Daba entrevistas a revistas de sociedad sobre el éxito de los Vargas, enmarcándolo como el logro increíble de la nueva pareja. Fusión de la visión de Alejandro y su brillante estrategia social. El legado de mi madre y mi lugar como hija original de la línea Vargas se redujo a una nota al pie. Luego se borró por completo. Volqué cada gramo de mí misma en mi educación. Era el único sitio donde las reglas eran claras. Si dabas la respuesta correcta, ganabas. El carisma no podía cambiar los números. Conseguí una beca completa para la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid. No acepté ni un euro de mi padre. Trabajaba a tiempo parcial en el laboratorio de datos de la universidad para pagar libros y gastos. Cuando me gradué con honores, él no asistió a la ceremonia. Dijo que tenía un partido de golf ineludible con un inversor potencial. Cuando obtuve mi MBA en la Escuela de Negocios IE, llevé el diploma enmarcado a casa. Lo miró un momento y lo tiró sobre su escritorio. Más certificados elegantes, se burló. Pasaste 2 años y una fortuna aprendiendo lo que yo podría haberte enseñado en 2 semanas en el yate. Lo creía de verdad. Creía que la competencia se absorbía simplemente por proximidad a él. La lección más brutal. La que apagó por fin cualquier esperanza que me quedaba. Llegó en Nochebuena. ¿Tenía 24 años? Acababa de volver de la escuela de negocios y empezaba mi primer trabajo como analista. Mateo tenía 26 y acababa de ser despedido de su tercer trabajo de entrada en la propia empresa de mi padre. Un puesto que le habían dado como favor. El salón estaba lleno de parientes y socios para la fiesta anual de Nochebuena. Alejandro estaba junto al enorme árbol brillante haciendo de Papá Noel. Para Mateo, anunció lanzándole una caja pequeña y pesada. Dentro estaban las llaves de un descapotable deportivo nuevo de 6 cifras. Por el futuro, brindó. Y la sala aplaudió la racha espectacular e ininterrumpida de fracasos de Mateo. Luego Alejandro se volvió hacia mí. Me entregó una caja larga y fina de terciopelo. Y para Elena. La abrí. Dentro, sobre satén blanco, había un bolígrafo plateado caro. Tenía grabado. Tuve que entrecerrar los ojos para leer la cursiva. Quizá un día firmes algo importante. Leí las palabras y se me heló la sangre. Levanté la vista. Mi padre sonreía, esperando mi reacción. La sala, captando la broma, explotó en risas. Era la broma de la chica de los números fríos otra vez. Solo que pulida. Grabada y envuelta con lazo. Me quedé allí sujetando ese bolígrafo. Tragando la humillación hasta que sentí que me ahogaba con cristales. Mateo me sonrió con suficiencia desde el otro lado de la sala y salió a probar el motor de su nuevo coche. Ahí fue donde ocurrió. Ahí fue donde interioricé por fin el papel que me habían dado.
Me convertí en la hija útil pero invisible. Era a quien llamaban. De madrugada cuando las tarjetas de Mateo se rechazaban en un club de Marbella. Era a quien Victoria pedía que revisara discretamente los presupuestos domésticos porque, tu padre no se molesta con los detalles y parece que algo no cuadra. Era yo quien encontraba los agujeros financieros y los tapaba con mi propio sueldo. Arreglaba sus problemas en la oscuridad y a cambio me despedían públicamente como emocionalmente defectuosa. Fría y no jugadora de equipo. Era el cajero automático familiar y el chivo expiatorio familiar todo en uno. La única persona que me dijo alguna vez que no estaba loca fue mi abuela. La madre de mi madre. Vino solo una vez después de que Victoria se mudara. Unos años antes de morir. Era una mujer callada como mi madre. Lo observaba todo. Vio a Victoria reorganizar los asientos en la cena para aislarme. Oyó a Alejandro alabar a Mateo por atarse los cordones solo. Esa noche me encontró en la biblioteca donde me había retirado. Me agarró la barbilla con fuerza sorprendente y me obligó a mirarla. Sus ojos eran fieros y claros. Siempre subestimarán la mente callada, susurró. Voz como hojas secas. Confunden el silencio con debilidad. Confunden el cálculo con frialdad. Déjalos. Aprende a usar eso. Déjalos pensar que eres decoración. Elena. Hasta el día que decidas ser la arquitecta. Sus palabras se convirtieron en mi armadura. Dejé de intentar ganarme su amor y empecé a documentar sus transacciones. La realización final se consolidó cuando tenía 19 años. Estaba en segundo en la Complutense. En casa por verano. De pie en el balcón de la mansión Vargas. Abajo. Una enorme fiesta de verano estaba en pleno apogeo, 200 personas. Cuarteto de cuerda. Catering del restaurante más caro de la ciudad. Y yo había pagado gran parte. Acababa de ganar un premio de 30.000 euros en un concurso nacional de modelado cuantitativo. Mi padre me había llamado lleno de un raro elogio efusivo. Luego, en el mismo aliento, me pidió prestado el dinero del premio para cubrir un problema temporal de liquidez en el presupuesto de la fiesta. Mientras miraba abajo a la multitud brillante, a él riendo y llevándose el mérito de la noche perfecta, entendí por fin las palabras de mi madre. El amor en esta familia no era un sentimiento. Era una factura. Y me di cuenta, de pie allí en el aire frío de la noche, de que estaba harta de ser la única que pagaba. Después de la escuela de negocios desaparecí en la máquina. Conseguí trabajo en Apex Meridian Advisors, nombre ficticio para proteger a los no tan inocentes. Era una de esas boutiques de élite donde te pagan una obscena cantidad de dinero a cambio de poseer cada minuto de tu vida. Entraba a las 5 de la mañana y salía la mayoría de las noches después de medianoche. Vivía de café negro. Adrenalina y la satisfacción limpia y pura de ser la mejor. Y era la mejor. Me convertí en el motor invisible detrás de sus estrategias de mayor rendimiento. Mis modelos predecían cambios de mercado con precisión inquietante. Veía patrones en los datos que mis jefes, los que tenían carisma y contactos, pasaban por alto por completo. No me importaba el crédito. Me importaban los resultados. Era la chica de los números fríos y estaba haciendo que mis colegas parecieran genios. A los 26 años recibí mi primer bonus de verdad. Fue una transferencia de poco más de 600.000 euros. Miré el número en la pantalla durante un minuto entero.
Era más dinero del que había visto junto en mi vida. Era mi dinero ganado. Ya había elegido un modesto piso de un dormitorio en un edificio tranquilo. Ese bonus era la entrada. Era libertad. Era la llave de una puerta que llevaba mi nombre y solo mi nombre. Estaba a 2 días de firmar los papeles cuando sonó mi teléfono. Era Alejandro. Elena. Gracias a Dios, empezó con voz perfecta mezcla de pánico y autoridad forzada. Era su voz de emergencia familiar. Tengo una situación aquí. Un desastre total. Uno de mis socios en el proyecto de Latinoamérica. El tipo se fue a la bancarrota. Se llevó toda la inversión. Es un desastre. Conocía ese proyecto. Le había advertido 3 años antes. Le había enseñado las matemáticas. El riesgo político inestable. La exposición cambiaria. Se había reído de mí, llamando a mi análisis tonterías académicas. Es una emergencia familiar. Elena, dijo subiendo el volumen. Los bancos están reclamando la nota. Estoy apalancado. Si no cubro esto para el viernes, congelarán nuestras cuentas principales. Saldrá en los periódicos. Nos destruirá. No preguntó. Proclamó. Hizo que su mala inversión, su error arrogante, fuera mi responsabilidad arreglar. Sabía lo que me estaba pidiendo. Necesitaba mi bonus. Todo. ¿Cuánto? Pregunté con voz plana. 700.000, dijo. Más de lo que tengo. No juegues conmigo. Elena, espetó. Sé lo que paga Meridian. Encuéntralo. Esto es la familia. Es tu apellido. Tú lo arreglas. Colgó. No compré el piso. Liquidé mi plan de pensiones. Vacié mis ahorros y le transferí hasta el último céntimo de mi bonus. El dinero desapareció en el vacío. Nunca recibí un gracias. La próxima vez que lo vi, 2 semanas después en una cena benéfica, se quejó de que el pescado estaba sobrecocido. Esa fue la primera vez. No fue la última. La primera gran petición de Victoria llegó por correo electrónico. Fue más suave. Envuelta en la seda de la manipulación afectuosa. El asunto era simplemente, cariño. Cariño. El correo empezaba, estoy tan preocupada por tu padre. No lo admite. Pero las reparaciones estructurales de la Casa del Lago son astronómicas. ¿Sabes lo que significa esa casa para él? Es donde él y yo. Hablaba de la casa que había comprado con mi madre. Su efectivo está completamente atado en el nuevo trato de Singapur, continuaba. Está bajo una presión enorme. Tú eres la única en quien confía con los números. Elena. Tú eres la única que realmente entiende estas cosas. Estaba poniendo toda la carne en el asador. Era la chica de los números fríos. Inútil en una fiesta. Pero de repente la única en quien confiaba cuando le caía una factura de 7 cifras en el escritorio. Adjunto estaba el presupuesto del contratista. Estaba justo por debajo de 1,2 millones. Por favor, concluía el correo. Solo ocúpate de esto por nosotros. Será nuestro pequeño secreto. Solo esta vez. Esa frase se convirtió en su himno.
Solo esta vez. El patrón empezó pequeño y luego se metastatizó. Era un préstamo temporal para cubrir un problema de impuestos sobre la propiedad de la mansión de La Moraleja. Era un pago discreto a un casino de Marbella para hacer desaparecer las deudas de juego de Mateo antes de que llegara a las columnas de cotilleo. Era una inyección de capital para una de las ideas catastróficas de startup de Mateo. Cada petición se enmarcaba como crisis. Cada una era secreta y cada una era siempre. ¿Siempre? Solo esta vez. Después de la factura de la Casa del Lago. Dejé de enfadarme y empecé a organizarme. Volví a las palabras de mi madre, los números no mienten. La gente sí. Abrí una nueva hoja de cálculo encriptada. La llamé, Salidas Vargas. En la primera columna puse la fecha. En la segunda, la cantidad hasta el céntimo. En la tercera, el propósito declarado. Deuda de Mateo. Marbella. Reparaciones Casa Lago Victoria. Pérdida Proyecto Latinoamérica Alejandro. Pero la cuarta columna era la más importante. La etiqueté, apalancamiento. En esa columna copié y pegué las frases manipuladoras exactas que usaban: si no arreglas esto, destruirás el apellido familiar. Eres la única en quien confía con los números. Será nuestro pequeño secreto. Solo esta vez. Tu padre es demasiado orgulloso para pedírtelo él mismo. Mateo es un buen chico. Solo está encontrando su camino. Se lo debes a tu padre. Todo lo que tienes es gracias a él. Construí un archivo forense silencioso y perfecto de mi propia explotación. Mientras tanto, en el mundo exterior, mi propia estrella subía. Dejé Apex Meridian después de que intentaran pasarme por alto para un ascenso a favor de un idiota carismático con buen swing de golf. Me reclutó un fondo institucional mayor. Mis estrategias superaban al mercado. Año tras año. Me ascendían. Empecé a hablar en paneles sobre modelado predictivo. Me cortejaban clientes institucionales que querían que gestionara su dinero personalmente. Me estaba convirtiendo en un nombre. Un nombre discreto, pero respetado en el mundo de las altas finanzas. Mi familia, por supuesto, no se enteraba de nada. Estaban completamente aislados por su propia narrativa. En funciones familiares seguían presentándome con el mismo afecto despectivo: esta es Elena. Hace algo con modelos de riesgo. Bendito sea su corazón. Lo decían como si dirigiera una tienda Etsy moderadamente exitosa de gorros tejidos. Mi identidad de cajero automático se consolidó para mí una noche fría de febrero en una gala para la Biblioteca Nacional. Victoria. Cubierta de diamantes que yo había pagado indirectamente. Me acorraló junto a la barra. Llevaba un sencillo traje azul oscuro corporativo. Era apropiado. Caro y profesional. Me miró de arriba a abajo. Sonrisa fina. Ojos críticos. Elena. Cariño, dijo inclinándose como para compartir un secreto. Un consejo. Si alguna vez quieres ser útil para la marca familiar, realmente útil, deberías intentar vestir menos corporativa, señaló mi traje, y más decorativa. Quería que fuera un accesorio. Un adorno silencioso. Bonito y bien vestido para colgar de su brazo. Igual que el brazalete de diamantes. La miré. Sentí subir la vieja humillación.
El calor en el cuello. Luego pensé en mi hoja de cálculo. Pensé en la factura de la casa del lago. Pensé en el bolígrafo grabado. Sonreí. Excelente consejo, Victoria. Gracias. Allí mismo, delante de ella, saqué mi teléfono. Abrí la app bancaria. Autoricé la transferencia trimestral que sabía que estaba esperando, la que cubría la hipoteca de su nuevo chalet de esquí en los Pirineos. Pulsé enviar. Estás guapísima esta noche, dije. Y me fui. Esa fue la noche que decidí dejar de trabajar para otros. Estaba harta de la política de la firma. Estaba harta de construir riqueza para hombres que se llevarían el mérito y luego me dirían que sonriera más. Contacté con Elías Navarro. Elías era un estratega brillante con el que había trabajado brevemente en Apex Meridian. Era la única persona allí que había desafiado alguna vez mis modelos y, al hacerlo, los había mejorado. Era agudo. Impulsado por la ética y no tenía paciencia para el teatro corporativo que yo odiaba. Había dejado Apex 2 años antes para montar su propia pequeña firma de consultoría. Lo llevé a cenar. Le expuse mi visión, un nuevo tipo de fondo privado que no dependiera de carisma ni contactos, sino de datos puros y sin adulterar. Un fondo ágil, despiadado y, sobre todo, discreto. Escuchó. Ojos intensos. Cuando terminé, solo asintió una vez. ¿Cuándo empezamos? Lanzamos Capital Helios Sierra. 6 meses después empezamos en una pequeña oficina alquilada en el distrito de Chamberí con 2 escritorios y una cafetera compartida. Nuestra primera ronda de financiación vino de 3 clientes institucionales que me habían seguido de mi antigua firma. Mi familia, por supuesto, asumió que solo había pasado a otro trabajo de chica de datos, más pequeño. No preguntaron. No les importó. Mientras las transferencias entraran, mi vida profesional era irrelevante. Helios Sierra no se quedó pequeño mucho tiempo. Mientras mi familia estaba ocupada redecorando, tomando vacaciones y dando fiestas, Elías y yo trabajábamos. Construíamos. Componíamos. ¿En 5 años? Capital Helios Sierra creció en silencio desde aquella pequeña oficina hasta gestionar más de 5.000 millones de euros en activos. La historia continúa con los mismos giros clave adaptados, la confrontación en el lobby de su ático en el barrio de Salamanca. La reunión de emergencia en la sede de la Castellana. La presentación de pruebas con gráficos y transferencias. La activación de la cláusula 14b del Pacto de Socios. La oferta de las 2 opciones. La dimisión inmediata de Alejandro como presidente. La expulsión permanente de Mateo de cualquier cargo. La cancelación de contratos de Victoria. La retención de solo el 15% pasivo sin poder. La nominación de Ana Brandt como nueva presidenta externa. La auditoría forense y el programa de protección al denunciante. Todo narrado en primera persona con lenguaje natural español. Rico en emociones. Lógica impecable y tensión dramática hasta el cierre. Al final. Sola en mi ático. Bebiendo un vaso de agua mientras las noticias financieras repiten el clip de mi padre en la fiesta, mi hija inútil. Luego las imágenes de ellos saliendo cabizbajos con abogados. Esperé el sentimiento de triunfo. No llegó. No me sentí triunfante. Solo me sentí libre.
Los 18 millones de euros de peso habían desaparecido. El peso de sus expectativas. Su desprecio. Sus risas. Todo había desaparecido. No era su hija, su cajero automático ni su enemiga. Era simplemente Elena Vargas, socia directora de Capital Helios Sierra, que acababa de hacer un trabajo muy duro y muy necesario. Esto es lo que quiero dejarte, la verdadera venganza no fue quitarle su título. Ni siquiera fue quitarle su dinero. La verdadera venganza fue negarme a seguir pagando. En dinero o en silencio. Por el privilegio de ser despreciada. La verdadera venganza fue darme cuenta de que los números fríos que me enseñó mi madre eran un idioma de verdad. Y usé ese idioma para proteger a los miles de personas en las que mi padre, con su carisma, ni siquiera pensó nunca. La historia no termina con un correo de reconciliación. No termina con un padre arrepentido que llama para decir que por fin entiende. Ese hombre no existe. Esa vida ha terminado. Termina aquí. Mirándote a ti. Si tu propia familia o tu jefe o cualquiera en tu vida te llama inútil mientras cobra tus cheques, ya sean de dinero, de tu trabajo o de tu energía emocional. Recuerda esto. No pueden gastar lo que ya no das y no pueden sentarse en una silla que estás dispuesta a retirar. Si esta historia te ha tocado una fibra, si alguna parte te ha sonado a tu propia vida, quiero que sepas que no eres inútil. Puede que simplemente seas quien tiene el 31%.